Se conocieron los datos de empleo y desempleo por departamentos y por municipios dentro de Montevideo. Y los va a analizar Germán de Agosto en la columna de Análisis Económico de hoy. ¿Cómo anda, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Así es, vamos a ver esta segmentación de alguna manera del mercado laboral, que es la tercera. Teníamos los datos generales que analizamos, después teníamos también la segmentación por sexo, por origen étnico-racial y también por educación. Y ahora tenemos justamente la distribución territorial de los datos del mercado laboral y empezamos justamente analizando la disparidad que existe cuando analizamos la tasa de desempleo. Como vemos, lo que está marcado de rojo son los departamentos que tienen tasas de desempleo superior al 10%, en el caso que destaca Salto, que tiene una tasa de desempleo del 14%. Ahí en rojo lo que vemos en el mapa son justamente los mismos departamentos que están con tasa de 2 dígitos en términos de desempleo. Si nos vamos para el otro lado, bueno, ya vemos que es una disparidad bastante elevada, dado que entre la punta lo que tenemos San José y lo que teníamos justamente en Salto era una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. Ahora saltamos justamente para lo que tiene que ver con la informalidad, donde también vemos una importante heterogeneidad. Acá estamos pensando en las personas que no están registradas en la Seguridad Social y tenemos como tope o como punto máximo lo que es los datos de Rivera, que tiene una informalidad del 40%. Tenemos que pensar que a nivel de la economía, en promedio, 1 de cada 5 personas más o menos son justamente informales. Y justamente detrás de ese promedio lo que tenemos son estas realidades. En aquel caso tenemos los 3 departamentos con mayor informalidad y debajo tenemos justamente los 3 departamentos que tienen la menor informalidad. En el medio tenemos al resto, ¿sí?, que se mueven justamente en el 13% en el caso de Montevideo y en el 40% en el caso de Rivera. Me quedo pensando en el caso de Soriano, ¿no? Porque hay una intersección ahí. Figuraba entre los que tienen más desempleo, pero también figura entre los que tienen mayor nivel de informalidad. Simplemente salta a la vista esa coincidencia que no es buena, está claro. Exactamente. Acá lo que tenemos, incluso tenemos, dado que estos datos son relativamente nuevos, el INE los releva justamente a partir de febrero. En este caso estamos viendo lo que sería el promedio para mayo-julio, pero te pasan cosas raras, en particular en los departamentos que tienen menor población, ¿sí?, que justamente a veces le cuesta capturar las situaciones y obviamente que todos estos datos también están afectados por un conjunto de circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de justamente comparar los números, por ejemplo, lo que tiene que ver con la estacionalidad de los datos, por ejemplo, no es lo mismo Maldonado o Rocha en verano que en el resto del año, no es lo mismo también cuando hay un proyecto importante de inversión, se instala en un departamento relativamente pequeño que también te mueve los números, entonces son pequeñas aproximaciones que vamos acumulando para entender cómo los problemas de alguna manera del mercado laboral no se distribuyen de forma homogénea a lo largo de todo el territorio nacional. Antes de que pases a los datos de Montevideo y hablando un poco del contexto y de la coyuntura, hay datos de Salto que son bastante importantes, que tienen que ver un poco con lo que está sucediendo con los precios en Argentina, ¿no? Exactamente, hoy lo vamos a ver con Paysandú, en general lo vamos a ver justamente con todo lo que tiene que ver con el litoral, donde acá justamente se nos cruzan esos dos temas, porque obviamente que la diferencia de precios que tenemos justamente con Argentina se manifiesta en una mucha menor actividad y eso tiene repercusiones en términos de empleo, por supuesto, en términos de ventas y en términos de lo que es la actividad en general, que eso es lo que vamos a ver ahora en la tercera placa, porque justamente el Observatorio Económico de la Universidad Católica, que tiene un campus en Salto, y lo que hace cada tantos meses justamente releva cuál es la diferencia de precios. Y acá lo que estamos viendo es cuánto más caro está Salto que Concordia, ¿sí? Y lo que tenemos es que en términos generales Salto está 174% más caro que en Concordia y eso supone la mayor diferencia de precios desde que justamente la Universidad Católica releva esta información, que es del año 2015. Pero de vuelta a la interna de ese dato, lo que tenemos es que cuando miramos por distintos grupos de producto tenemos diferencias que son de 234% en el caso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Eso obviamente genera un incentivo para que todas las compras se hagan del otro lado y eso es lo que genera las dificultades que de alguna manera, entre otras dimensiones, se reflejan en la información que hoy estamos presentando vinculada a la situación del mercado de trabajo. Obviamente tiene otros problemas asociados, pero este es uno de los principales y nada nos hace pensar que esto va a cambiar, sino a profundizarse, porque por un lado es poco lo que se puede hacer de este lado
para justamente compensar la magnitud de la diferencia de la disparidad de precios que tenemos con Argentina, que refleja justamente desequilibrios que son muy profundos y que van a ser muy difíciles y que van a llevar mucho tiempo de corrección. O sea que esta foto que tenemos acá vamos a tener que empezar a internalizarla como algo más permanente que como algo más transitorio, y obviamente esto va a tener repercusiones en lo que tiene que ver con la temporada, en lo que tiene que ver con el sector turístico, que justamente fue de los más golpeados y enfrenta un escenario muy complicado desde el punto de vista de esta disparidad de precios que tenemos justamente con Argentina. O sea que por ese lado se entiende por qué cuando vemos los mapas tenemos la zona del litoral roja. Con Brasil también en el último mes la diferencia de precios, o Uruguay se ha encarecido en términos relativos frente a Brasil, y eso también lo vamos a empezar a ver en la otra frontera. ¿Tenés números capitalinos o queda algo más de fuera de Montevideo? No, ahora podemos meternos justamente a nivel de municipios y analizar justamente los datos de Montevideo. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Vamos a empezar analizando la disparidad que tenemos en la tasa de desempleo. En este caso, lo que tenemos es justamente los municipios más afectados, y esta es una situación estructural naturalmente. Son el A y el D, que tienen tasas de desempleo de 2 dígitos. En particular, el municipio D tiene una tasa de desempleo superior al 13%, y eso naturalmente contrasta con el resto de los municipios que tienen tasas menores del 5%. Y una foto similar vamos a ver ahora cuando pasemos a la última placa, que en lo que registramos ahora es justamente lo que pasa con la informalidad, donde de vuelta pensemos que en Montevideo teníamos 12% de informalidad, pero a la interna del departamento lo que tenemos son estas realidades muy heterogéneas, donde tenemos el municipio CH o el B con tasas de no registro de la Seguridad Social del entorno del 6%, y del otro lado ya tenemos registros superiores al 20%. Y esta misma heterogeneidad se manifiesta también cuando analizamos datos de empleo y cuando analizamos datos de actividad, que es todo el paquete de información que justamente mensualmente nos aporta el INE para entender cómo se distribuyen las dificultades del mercado laboral al interior de lo que es el país. Muy bien, muchas gracias.